La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino. Un saludo especial para todos nuestros amables oyentes que están en nuestro dial. Damos gracias a Dios por este saludo especial y por la parte técnica que nos dirige, nos guía y nos ayuda a que este programa cada día esté mejor. Hoy también estamos en compañía de nuestro fiel y amigo doctor Pinto, que amablemente nos quiere acompañar. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Doctor, en el día de ayer nosotros quedamos así como colgaditos de un palito de la brocha. Vamos a mirar y vamos a continuar hablando acerca de una de las partes fundamentales del cuerpo humano, como es la nutrición, como es el alimento. Y estamos hablando del alimento que es de los primeros tiempos del bebé, que es la leche materna, esa leche que no viene adulterada, es una leche que sale directamente de su lugar de producción hacia el lugar hacia donde el cuerpecito lo necesita para que cumpla una función dentro de ese cuerpo en todo su ser, porque solamente yo a veces me preguntaba, ese líquido que uno lo mira blanco, lechoso, y que cumple tantas funciones en el cuerpo, que entra, y como de pronto dice Hebreos 4:12, que entra, penetra y cumple una función, que parte el alma y el espíritu, que cada tipo de cosa, pues esa misma función cumple la leche materna, o sea que entra, hace un proceso, ayuda a crecer al niño y uno lo ve que se está volviendo gordito, que sus deditos, que todas esas cosas se van haciendo, formando parte de un buen comportamiento y de una buena nutrición del bebé. También en esta parte nosotros debemos hacerlo en la parte espiritual. Doctor, usted tómeme la idea del día de ayer para que no se quede. No, doctora, en el día de ayer nos quedamos en que la leche, sí, verdaderamente la leche materna tiene una serie de características tanto inmunológicas como nutritivas, que es lo que hace que sea el alimento ideal para el recién nacido. Y es así como en diferentes hospitales se ha establecido una cosa que se llama la madre canguro. Es aquella que le da el afecto y que fuera de eso le da la leche. Así sea la mamá diferente, la leche que se recoge es una leche materna, y esa leche materna que se recoge se le está dando pero con afecto, con cariño, con amor, con entrega. Y esa leche, ¿qué pasa? Vamos, yo recuerdo a mis hijas nacieron muy delgaditas, o sea, bajo peso, más o menos tenían 2.800 gramos, y parecían como una especie como de ratoncitos chiquiticos, ¿sí? Y después cuando empezaron a recibir la leche materna por parte de mi ex esposa, entonces esa leche materna a los 2 meses ya esas niñas estaban todas rollizas, tenemos fotos de ellas, unas niñas todas gorditas, popochitas, porque verdaderamente estaban recibiendo la leche, el alimento que le correspondía, el alimento que era para ellas, el alimento que venía directamente por la misma especie. Y nosotros a veces queremos, que hay un poco de madres que quieren que sus hijos no den leche porque supuestamente el seno o el pezón de pronto se les va a engrandecer, se les va a volver todo laxo, todo feo, pierde su forma, lo que sea, y entonces y lo lleva a que no le den, y entonces van a alimentar una criatura con un alimento que no es el correspondiente, que no es el indicado. Yo pienso que también así también es la palabra de Dios. Ahora, tú hablabas de algo que es que la palabra penetra, y es que la misma leche llega y entra, porque la leche lleva nutrientes, la leche lleva proteínas, lleva grasas, lleva aminoácidos, lleva hasta una cosa que se llaman inmunológicamente hablando, llevan células de timo tipo T1, T2, y esas células timológicas que son las encargadas de la defensa llevan, inmunoglobulinas M, inmunoglobulina G, o sea, prácticamente es una defensa, o sea, el niño no va a tener ningún problema, ningún peligro de que de pronto quede enfermo o que de pronto una gripa le vaya a dar, porque son niños que están bien alimentados y que tienen ese tipo de sistema inmunológico bien cubierto, de modo tal que no va a haber peligro con ellos, porque en esa etapa del 0 hasta el mes o los 2 meses o 3 meses,
el niñito es un niñito muy lábil, tiene posibilidad de que de pronto una enfermedad, si está mal alimentado, una enfermedad lo pueda matar, lo pueda, o sea, llevar a la muerte. Y es así como pues lo estábamos mirando y analizando lo de la parte de la leche. ¿Sí? Y también analicemos que en la medida que la persona va creciendo, ya la leche no le sirve. Porque llega un momento en el cual ya toma la leche, pero la leche de pronto va a coger de pronto el calcio, o de pronto va a coger de pronto parte de los aminoácidos, pero ya no va a tener la leche esa función primaria para la cual verdaderamente fue original, porque es una leche original propia. Sí, doctor, hay algo muy importante, doctor, que tú dabas una palabra que me impactó. Yo dije, y sobre esa me voy a agarrar para poder hablar y es la parte inmunológica. Esa parte que tú dices que es la que nos defiende de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que pueda venir en contra de la misma salud del cuerpo del bebé, o de la parte inmunológica, que ya no hablemos, entremos un poquito al adolescente o al joven o a la persona que toma esta leche, que ya no sea solamente materna, sino otro tipo de leche que trae una serie de componentes dentro para el mismo cuerpo que lo necesita. Es importante esta parte inmunológica, porque en lo poquito que yo conozco, recordaba ahorita que hay una parte en el cuerpo, doctor, que es el sistema inmunológico. Si se llama sistema inmunológico, es la que defiende al cuerpo de cualquier cosa extraña, de cualquier bacteria, de cualquier cosa que no esté dentro del diseño divino de Dios. Ellos reaccionan ante esta presencia extraña, ¿cierto? Por eso cuando se hacen los trasplantes, cuando se hacen todo este tipo de cosas, el cuerpo reacciona con una serie de cosas hasta que cuando el cuerpo acepta ese tipo de cuerpo, pero después de haber pasado por un proceso muy tenaz, pero la persona tiene que seguir tomando una serie de medicinas para que el cuerpo acepte, porque el cuerpo es muy celoso, así como Dios es celoso de lo suyo. Sí, y ahora ya que hablaba sobre esa parte, me acordaba, pastora, que dice la palabra lo siguiente. Dice, educar al niño. ¿Cómo es, pastora? Usted que tiene, es que me gusta instruir al niño en su niñez. En su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces, esa parte me llama mucho la atención, porque es que nosotros queremos es que el pueblo de Dios entienda, que el pueblo de Dios comprenda que ellos no pueden estar recibiendo leche adulterada, que ellos no pueden seguir recibiendo leche que no sea la que corresponda, la leche de la verdad, la leche que es la palabra, pero en verdad y en espíritu. Que tenemos que empezar a buscar ese tipo de leche para que nos alimentemos bien. Pero también aquellos que ya han recibido leche, entonces que ya están maduros, que también busquen pero la vianda, o sea, la palabra correcta, el cuerpo de Cristo correcto, el cuerpo de Cristo de verdad, para que tenga una buena nutrición, para que el alimento. Porque yo le quería preguntar, pastora, ¿cómo sabemos? Porque nosotros en medicina sabemos que el niño está mal alimentado cuando lo vemos. Por el estado en que se encuentra. Está delgado, está todo pálido, no se levanta, vive somnoliento, el cabello que está todo quebradizo, se le cae fácilmente, ya no camina bien, o sea, está todo, como dicen, encorvado, las piernas encorvadas porque le falta calcio. Todo un poco de elementos que son los que nosotros como médicos miramos para saber si el niño está bien nutrido o está desnutrido. Entonces lo clasificamos en desnutrición tipo 1, tipo 2, tipo 3 y a veces hasta tipo 4. Y empezamos a tratarlo a él, porque si no tratamos la desnutrición, de nada nos sirve darle a él de nada nos sirve darles medicamentos, de nada nos sirve defenderlo. Porque es un niño que por más de que yo quiera defenderlo, va a estar siempre expuesto al enemigo todo el tiempo, expuesto a las enfermedades. Entonces tengo que alimentarlo bien, tengo que prepararlo bien, tengo otra vez que darle la comida buena, agradable y perfecta, para que ese niño otra vez crezca, para que ese niño otra vez se conforme y él mismo forme sus defensas y yo pueda sacarlo otra vez al exterior. Y es lo que hacemos a veces cuando llegamos a las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Pero entonces, pastora, coméntenos cómo se puede ver un cristiano, ¿sí?, que de pronto haya recibido una leche adulterada o que de pronto no esté recibiendo la leche correcta. ¿Cómo lo veríamos? Porque ya vimos un ejemplo de una persona que a pesar de que sabe que la leche está adulterada, a pesar de que sabe que la comida que está recibiendo está como regularcita, prefiere mejor quedarse en el sitio a donde está yendo que tener que pagar de pronto un transporte que le vale de pronto 1.250 o 3.000 pesos,
si paga taxes, ¿sí? Por no gastar, prefiere mejor no recibir una buena alimentación espiritual. Doctor, mire, la palabra de Dios es muy clara con respecto a esto. O sea, fíjese que así como el Señor estableció unos parámetros en las comidas, una serie de comidas, una serie de viandas, una serie de líquidos, para que el cuerpo físico pueda tener un funcionamiento normal, un funcionamiento dentro de los parámetros que Dios ha establecido, pues también Él ha establecido dentro del caminar cristiano, dentro del caminar espiritual, porque nosotros tenemos es un caminar espiritual, buscando tener una relación con el Señor. Esto se da basado en qué. Fíjese que dice por ahí que de acuerdo como usted tenga su apariencia, cuando tú hablabas de todo ese tipo de cosas, yo pensaba, eso se puede resumir en una sola palabra, se puede resumir en dos cosas, y es la apariencia física. Entonces, cuando uno ve la apariencia de la persona, uno dice, ¿está bien o está mal? ¿Por qué? Por ahí dicen que según como esté su alma, así está su rostro. Como si usted tiene tristeza, se refleja en su mirar y se refleja en el semblante caído. Si usted tiene gozo, si tiene alegría, si tiene entusiasmo, se refleja en una mirada brillante, en la forma como habla, en su rostro se refleja, o sea, en su apariencia se refleja el estado emocional de la persona y el estado espiritual. Mire, doctor, hay algo muy importante. Generalmente la gente casi nunca se deja, cuando están mal, llegan a la congregación y llegan y se ubican en determinado lugar y se quedan quieticos. Y no cantan mucho, no levantan sus brazos, muy poco, cuando estamos explicando la palabra está más ido, está solamente el bultico de carne sentado ahí en la silla, pero su mente y su corazón y sus cosas están en otro lugar. ¿Cómo se conoce? Simplemente por su apariencia física, por lo que aquí dice la escritura en el Salmo 119, versículo de 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según su palabra. Fíjese que la palabra es la que me sustenta, la palabra es la que me vivifica, la palabra es la que me limpia. Si nosotros tenemos la oportunidad de analizar todo el Salmo 119, allí nos va a hablar cuál es la función que ejerce la palabra en el cuerpo de la persona. Así como los alimentos, sean sólidos o sean líquidos, producen un comportamiento y producen un estar bien en el cuerpo, pues la palabra es lo que me va a permitir estar bien en mi relación con Dios, y eso se refleja en mi cara. Por eso muchas veces la gente lo ve a uno y dice, usted no parece que tuviera esa edad. ¿Por qué? Porque la misma escritura lo dice que la palabra me rejuvenece como las águilas. Y si mi caminar es íntegro, si mi caminar es limpio, si mi caminar es transparente, si mi caminar está acorde a la palabra, pues mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual, porque recuerde que nosotros tenemos, dice la escritura, que hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo espiritual. Este terrenal es el que se relaciona con todas las cosas de la tierra, pero lo que estamos buscando es tener un cuerpo espiritual, o sea, buscando una relación con lo espiritual. Amén, pastora. Pues, y viéndolo bien, entonces nosotros lo que tenemos que mirar es, porque yo, cuando tú estás hablando sobre esa parte de la parte de la palabra, se venía a mi mente muchas cosas, entre ellas que sería de pronto interesante que hiciéramos otra vez nuevamente un recordaris, pero yo creo que más adelante, después de que terminemos lo del cuerpo, vamos a hacer un recordaris sobre la palabra, ¿sí? Sobre todas esas cosas que hemos hablado en la emisora, para llevarlas, o sea, meterlas de pronto dentro del contexto también del cuerpo humano, o sea, de pronto en el contexto también ya no del cuerpo, sino del ser humano. Cómo debe ser el comportamiento, cómo debe ser la psiquis, cómo debe ser todas las cosas del ser humano con respecto al comportamiento y la psicología del cristiano, porque el cristiano también tiene una psicología. Dios también le dio una psicología al cristiano, Dios también le dio un comportamiento, así como nosotros tenemos que hacer el carácter, o sea, ir hacia el carácter de Cristo, a imagen y semejanza del carácter de Cristo. Así Dios también conformó en nosotros, en el ser humano, un carácter,
Y ese carácter también tenemos que analizarlo, y yo creo que de pronto va a ser uno de los temas que más adelante tenemos que llevar cuando ya terminemos esta parte del cuerpo. Doctor, mire, yo creo que lo más importante y lo que realmente nos cuesta una relación con el Señor es la palabra, ¿cierto? La palabra es lo que verdaderamente me edifica. La palabra verdaderamente es lo que me va a ayudar a mí a crecer en el espíritu y a mantenerme un cuerpo armoniosamente equilibrado, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que le pasa al pueblo? ¿O qué es lo que nos pasa a nosotros, los predicadores, a los ministros, a los que nos han encargado la palabra? Que no le hemos enseñado al pueblo qué tan importante es la palabra, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas, por la palabra será todo lo que ha sido hecho, fue hecho, dice la Escritura. Entonces, si nosotros como predicadores, como enseñadores, como administradores de la gracia de Dios mediante la palabra, no enseñamos el valor que tiene ella, pues el pueblo está como está, enfermo, empobrecido, sin saber por dónde va. ¿Por qué? Porque desconoce el verdadero alimento, que es la palabra. Amén. Y el verbo se hizo carne, ¿cierto, pastor? Amén. Amén. Bueno, entonces, y lo otro estaba analizando, era lo siguiente, pastor. Pongamos, si la parte de Dios, está involucrada dentro de nuestro querer, lo que quiere es que nosotros hagamos el propósito que Él tiene con nosotros, pero en el caminar de todos los cristianos, porque Él lo que quiere es que su iglesia sea llevada a un tipo de a un momento determinado, para que en ese momento se cumpla la palabra profética y venga y se revele la presencia de Dios. Pero también analizando lo referente a la parte de la alimentación, porque no podemos salirnos un poquito de la alimentación. Fíjese que la misma alimentación que tenemos que recibir, a veces tú hablabas algo muy bonito y hablabas, ¿sabe qué? Era de la madre que le daba seno a su hijo, ¿cierto? Pero fíjese que hagamos una especie como de simbolismo. ¿Qué tiene que ser, o sea, cómo tiene que ser el predicador, o cómo tiene que ser el pastor, o cómo tiene que ser el maestro hacia las ovejitas, hacia su pueblo? Tiene que ser como esa madre que le está dando esa leche a ese bebé. Una relación ¿cierto? paternal. Entonces tiene que ser una relación de amor. ¿Y cuántas veces nosotros vamos y vemos iglesias y denominaciones donde el ministro, el que va a predicar, entra por una puerta lateral? Ni siquiera entra por la puerta donde entran todas las ovejas, sino que entra por una puerta lateral. Y si yo recuerdo, una de las cosas que vi fue que cuando el pastor llevaba las ovejas a nivel de Israel, el pastor iba adelante, atravesaba la puerta y detrás iban sus ovejitas, ¿sí? Y uno muchas veces ve denominaciones grandes donde el pastor, y a veces también pequeñas, donde el pastor entra por una puerta lateral, ni siquiera se relaciona con sus ovejas y predica, y después de que predica se queda un ratico ahí y arranca otra vez y se va, y ni siquiera lo oyes, ni siquiera lo ves. Entonces en este momento a mi mente se venía y yo decía, bueno, Señor, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Porque verdaderamente, si tú quieres que nosotros seamos esa madre que le está dando la leche a ese niño, a ese recién nacido, tenemos que hacer lo mismo, o sea, tenemos que reflejarnos simbólicamente. Si nosotros siempre hablamos, como cuando estamos predicando, hablamos de que tenemos que ser el pastor, que las ovejitas, que el águila, que hablamos del caballo, hablamos de diferentes cosas, ¿sí? Y a veces nosotros mismos decimos que nosotros somos, sí, esas águilas, que nosotros somos esos caballos, que el ojo tal cosa, que el ojo tal otra. Y verdaderamente nosotros no queremos ser madres, o sea, nosotros no queremos verdaderamente dar amor del que recibimos, porque de Dios recibimos todo el amor. Si Él dio a su Hijo unigénito por nosotros por amor, ¿por qué nosotros no somos capaces de darle amor a las ovejitas, para que esas ovejitas vean un sitio amoroso, un sitio donde le están dando una leche cariñosa, un sitio donde prácticamente le dan la leche, como yo muchas veces digo, si me va a vaciar, ¿para qué me invitó a comer? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tal que de pronto llegue a una iglesia donde ni siquiera le dan afecto, donde no le dan nada, donde cada ratico lo invitan a salir rápido, corriendo? Pero eso sí, que deje su platica ya guardadita en la parte de adelante. Entonces,
yo digo, vamos, en este momento me parece interesante, o sea, me parece muy bonito, ¿sí? Que el amor, que se empiece a predicar el amor y que el amor llegue hasta las partes altas de la iglesia para que se empiece a generar una relación amorosa entre el predicador y sus ovejitas que están oyéndolo. Doctor, hay algo muy importante y es que nosotros debemos buscar la forma y la manera como el pueblo entre en la palabra, porque es que la gente, uno le oye decir a las personas, es que yo no entiendo lo que está escrito en la palabra, es que no lo comprendo. ¿Pero por qué? Porque no entendemos la palabra, porque en algunas oportunidades no se conoce el significado verdadero de la escritura. Buscamos significados acordes a la necesidad del predicador, pero no porque no tengamos ese sentido común para entender y comprender la escritura. Todo el significado de lo que está escrito en la palabra está en la misma escritura. El problema es que como no leemos, como no entendemos, como no tenemos esa relación o esa familiaridad con la palabra, por eso no entendemos los significados. Todo lo que está escrito en la palabra, cualquier situación, cualquier cosa, todo está relacionado y todo está definido dentro de la misma palabra. Porque fíjese, doctor, que si nosotros miramos un poquito Apocalipsis, nos habla que el caballo, que las 7, no sé qué. Ahí más adelante dice, es que esto se refiere a tal cosa, es que estos cuernos se refieren a tal cosa. O sea, la misma palabra nos define la serie de cosas. Lo mismo hacía Cristo Jesús cuando predicaba o cuando daba las enseñanzas de las parábolas, porque a él no le interesaba que determinado pueblo entendiera lo que él traía, porque no estaban llamados a la salvación, no estaban llamados a entrar en ese mover que él traía para los gentiles. Por eso él daba las enseñanzas por parábolas, porque dice, es que no me interesa que ellos sepan. Pero cuando se reunía con sus discípulos, cuando se reunía con los suyos, le decía, ahora venga, les explico a ustedes qué se está refiriendo, a qué es lo que se está hablando. Entonces, fíjese que la misma escritura nos enseña y nos habla de qué, en la misma palabra, si usted no la lee, si usted no establece una relación de discípulo con la palabra y que usted entre y conozca la escritura, usted no podrá tener una relación de padre e hijo con el Señor. Amable oyente, ya venimos con ustedes, ya se nos ha terminado la primera parte, ya volvemos. Bien, hermanos, estamos aquí nosotros dando inicio a nuestra segunda parte del tema. Estábamos hablando, doctor, de algo muy importante que usted tocó, y es cómo hacer para que ese cuerpo no sea, no esté desnutrido, no esté en malas condiciones, no tengamos que llevar, como de pronto en algunos momentos tenemos que llevar a nuestros hijos porque vemos que su cabello no crece, vemos que su cuerpecito está como en muy malas condiciones, como muy mal trajeado. Pues a veces uno mira el pueblo de Dios y uno dice, ¿qué le pasa al pueblo del Señor? ¿Qué le sucede? ¿Por qué el pueblo de Dios está enfermo? Si la palabra de Dios es muy clara y dice que ninguna enfermedad debe haber en nosotros. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está enfermo? Pues pastora, mire, lo que venimos hablando es importante porque tenemos que analizar la nutrición tanto del cuerpo como del alma o del espíritu. Y nosotros hemos venido hablando de nutrición, pero la nutrición también, como vemos ahorita, en la parte anterior estaba insistiendo, también viene cargada de afectividad, viene cargada de amor, viene cargada de esa unción especial. Pero también dice la misma palabra que en estos tiempos hay un cambio. Ya no estamos en el nivel, los que han leído el Antiguo Testamento y los que han leído el Nuevo Testamento sabemos que estamos hablando de una cosa del Nuevo y del Antiguo Testamento. Cuando hablábamos del tabernáculo, ¿sí?, hablábamos del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Pero también hablábamos también Pablo habla del tabernáculo, dice que ya estamos en el lugar santo y que vamos hacia el lugar santísimo donde vamos a buscar la perfección en Cristo Jesús. En este momento, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces hemos seguido, o algunos predicadores han seguido dentro de ese lugar, dentro de ese atrio, predicando la palabra de una forma más que todo de tipo terrenal,
y ya es hora de que empecemos, o ya es hora de que los que nos están oyendo, si de pronto son predicadores, si de pronto son pastores, para que empiecen a buscar del poder del Espíritu de Dios para que la revelación se venga y se haga manifiesta, y la casa, o sea, las ovejitas que están esperando un alimento nuevo, así como Jesús lo hizo con el cambio del agua en vino, para que esos odres viejos en este momento se conviertan en odres nuevos y empiecen a recibir la nueva palabra que en este momento viene y que es la nueva revelación, porque es que estamos en el proceso del Espíritu de Dios, y ese proceso entonces nos lleva a ¿qué? Pablo mismo lo dice, él dice que nosotros ya no somos carnales, que nosotros somos espirituales. ¿Por qué? Y que a los carnales tenemos que hablarle como carnales y a los espirituales tenemos que hablarle como espirituales. Nosotros queremos que el pueblo de Dios sea un pueblo espiritual, que el pueblo de Dios ya pase del lugar del atrio, pase al lugar santo, y si es posible entre a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y queremos que el mismo pueblo, pastora, y queremos también que usted de pronto en un momento dado nos indique o le diga al pueblo cómo tiene que hacer para poder pasar de ese atrio a ese lugar santo, para poder recibir una buena nutrición, para que la nutrición sea una nutrición correcta, y que en este momento el pueblo, o sea, ya no siga siendo ese pueblo que vemos con el cabello quebradizo, que donde quiera que va, cualquier voz que oye inmediatamente se va detrás de esa voz, que si de pronto que me gustó la música esta, que porque la música esta me cae bien, entonces por eso me voy para ese lugar, cuando deja a un lado la palabra que en ese momento se está haciendo de revelación, una palabra nueva, un vino nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este pueblo, para que el pueblo de Dios, o para que nosotros podamos entender que verdaderamente tenemos que o cambiar de pronto de lugar, ¿sí? O que el mismo predicador cambie la forma de predicar y vaya a la presencia del Espíritu de Dios, para que el mismo Espíritu de Dios le enseñe cómo tiene que predicar, porque nosotros somos instrumentos del Señor. O sea, nosotros no somos personas que el conocimiento que tenemos es el que vamos a dar, no, es el conocimiento que viene de la palabra de Dios, y para nosotros poder hablar del conocimiento de la palabra de Dios tenemos que estar en el Espíritu de Dios, y para poder estar en el Espíritu de Dios tenemos que entrar a la presencia en verdad de Él. O sea, que nosotros tengamos una adoración, y que nosotros empecemos a ver que esa mamá que me está amamantando, o sea, esa mamá que me está dando a mí la leche, que me está a mí como si yo fuera el bebé, que me está queriendo, que me está abrazando, me demuestre ese amor, porque es lo que nosotros andamos buscando, que Dios nos abrace, que nos cuchichee, podernos sentar en su regazo y poder disfrutar de la presencia de Dios y del poder del Espíritu de Dios y de la palabra que viene solamente Él, porque queremos ser odres nuevos con vino nuevo. Doctor, mire, tú acabas de tocar algo muy importante, y mientras tú estabas hablando, el Espíritu de Dios me traía algo muy importante. Venimos hablando acerca de lo que es la alimentación o la nutrición de nosotros como cuerpo espiritual. Hablamos que el cuerpo de las personas, de los niños o de cualquiera, debe ingerir o debe comer y debe tomar determinados alimentos que lo ayuden a mantenerse dentro de un lineamiento establecido por Dios, para que se tenga un cuerpo equilibrado y una mente sana, como dicen por ahí. Pero hay algo muy importante que mientras que el doctor hablaba, el Espíritu de Dios trae a mi mente algo. ¿Y qué es? Para que usted pueda vivir equilibradamente, sanamente espiritual, y su relación con Dios sea mejor todos los días, usted tiene que mirar el tipo de pan que usted está comiendo. Usted tiene que mirar cómo están, cuáles ingredientes son los que tiene la palabra, son los que tiene ese pan que usted está recibiendo diariamente. Recordemos, venía a mi mente algo muy importante, y quiero enseñarle lo que me acaba de enseñar el Señor. ¿Y qué es? Cuando Abraham estaba en el lugar donde él estaba con su esposa, y de pronto se acercaron los ángeles que venían a traerle una promesa, que venían a darle una palabra a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes. Tanto sus hijos serían tantos como las estrellas del cielo, y tantos como la arena de la mar. O sea, fíjese que ellos venían a traerle una palabra, pero Abraham, ¿qué les ofreció? Abraham les ofreció, primero les lavó los pies. Usted tiene que lavarse, usted tiene que limpiarse de estructuras de hombres
para que lo que Dios viene a hacer con usted, usted lo pueda recibir en el Espíritu. Porque Abraham, ¿qué dice? Dice que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Sabemos que Jesús es el árbol y nosotros fuimos injertados en ese árbol. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo? Usted tiene que lavarse de lo que no sirve. Usted tiene que limpiarse de lo que no es del Señor, de lo que no es del Espíritu de Dios, para que usted pueda ver verdaderamente, para que usted pueda llegar a ser ese odre nuevo con ese vino nuevo. Ahora, usted tiene que mirar los ingredientes con los que se está haciendo ese pan. Si Abraham, ¿qué le ofreció a estos seres espirituales que vinieron en ese momento, tomaron forma de hombre y le trajeron, y él les ofreció? ¿Qué le ofreció? Fíjese que le ofreció panes sin levadura, fíjese que les ofreció mantequilla, fíjese que les ofreció leche y les dio un becerro, les dio carne. Fíjese que allí la palabra que usted escuche debe llevar unos elementos que le ayuden a mantener su relación con el Señor. Si físicamente el pan que nosotros comemos tiene mantequilla, le echan huevo, le echan sal, le echan agua, lo amasan y lo asan dentro de un horno, pues usted tiene que mirar la palabra de Dios, con qué la están moldeando, cómo la están combinando, ¿cierto? Porque la mantequilla significa, ¿qué trae la mantequilla? Fíjense que en la misma escritura, en Génesis nos hablan, y en Levítico también nos habla de que el Señor pide una serie de medidas de flor de harina. En algunos momentos pide que ese pan sea asado en mantequilla, o en otro momento lo pide que sea debajo del rescoldo, en otro momento. ¿Qué quiere decir? Que no siempre nosotros estamos llamados a tomar del mismo alimento porque el cuerpo está en otras condiciones. Si nosotros hemos estado solamente predicando a nivel de lo terrenal, a nivel del cuerpo o del atrio, como hemos nosotros hablado, y si usted ya no necesita comer ese pan que está hecho debajo de las cenizas, como se dice aquí en la palabra que se asaba los panes, sino que usted debe estar sentado a la mesa comiendo otro tipo de pan de pronto que tenga un poquito más de elementos que le den mejor sabor. ¿Por qué? Para que usted pueda alimentarse, para que usted pueda tener una mejor relación con el Señor y usted pueda encontrarle ese sabor, ese deleite, ese encuentro, esa relación espectacular que nosotros buscamos con el Señor. Que no nos dé pereza orar, que no nos dé pereza buscar al Señor, que nos encontremos el deleite de leer la palabra de Dios. Entonces, doctor, si nosotros no nos estamos dando cuenta qué ingredientes está llevando la palabra, el pan, porque Jesús se define como el pan, y él dice algo muy importante que yo hace unos días entendí, y es que ese pan que es bajado del cielo trae los mejores nutrientes, trae los mejores elementos que me van a tener a mí, a ayudar a tener una mejor relación con el Señor. Pero fíjese que el Señor habla de que el que come mi carne o mi cuerpo o el pan, dice que no tendrá hambre, pero a mí me llama la atención que él dice, y el que bebe de esta agua, dice, no tendrá sed jamás, ¿cierto? Entonces yo le preguntaba al Señor que ahí en esa parte él no habla del agua, ¿cierto? Sino él dice, y el que cree en mí no tendrá sed. ¿Qué es lo que le va a quitar a usted su sed? ¿Qué es lo que le va a quitar la angustia? Porque ¿cuál es la sed que usted tiene en este momento? Usted tiene sed de sanidades, tiene sed de qué es, cuál es la sed, qué tipo de sed tiene usted, pero cómo calma en el espíritu su sed. La misma palabra me dice, a través de la fe. Pastora, usted cuando hablaba ahorita me acordé de algo, o sea, vino a mi mente en esa parte del Antiguo Testamento donde yo me preguntaba, ¿qué tipo de ofrenda quiere ser para el Señor? ¿Quiere ser una ofrenda de paz? ¿Quiere ser una ofrenda o sea, hay diferentes tipos de ofrendas y de acuerdo al tipo de ofrenda, ¿sí? Es la forma como se tiene que cocer las cosas, como se tiene que presentar las cosas, o sea, tiene que entregarse de pronto una tórtola, de pronto tal cosa, de pronto tal otra. Recuerda que cuando uno iba para la ofrenda o sea, en la parte donde se mataba de pronto el becerro, se mataba el cabrito, ¿sí? De pronto dicen que la ternera, el holocausto. Entonces hablábamos sobre esas cosas y la vez que estábamos hablando a mí me llamó mucho la atención porque es que
cada cosa tiene su punto. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de que todo vamos a hablarlo porque no, que es que a mí me gustó esto hoy o que me gustó tal cosa. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir solamente de acuerdo a la voluntad del Señor, porque para eso venimos a Él, para hacer la voluntad de Él, ¿sí? O si no, oigamos la oración que Cristo le enseñó a sus apóstoles. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para ver qué tipo de ofrenda quiero hacer para el Señor. Yo quiero hacer una ofrenda agradable al Señor, yo quiero hacer una ofrenda de incienso puro para el Señor, yo quiero que cuando se queme, o sea, mi ofrenda llegue a la presencia de Dios, o quiero de pronto en un momento dado meterle otra cosa y de pronto convertirme en la ofrenda de Caín. Entonces, todos queremos hacer una ofrenda especial, y todos queremos, yo pienso que todos los que estamos metidos en la vida cristiana, todos queremos servirle al Señor. Todos, yo no veo que nadie se meta a la vida cristiana sin querer servirle al Señor, sin querer buscarlo. Yo a veces lo que veo es que estamos mal enseñados, estamos mal educados, o sea, no hemos sido enseñados como verdaderamente debiéramos haber sido enseñados, no hemos sido educados como verdaderamente debiéramos haber sido educados. O sea, es como si usted va de pronto a un colegio, ¿sí? Y el colegio a veces tiene malos profesores, pues va a salir usted como mal estudiante, va a ser mal profesional, lo que sea. Si usted tiene buenos profesores, va a salir buen estudiante y va a ser un buen profesional. Y eso es lo que muchas veces también sucede con la palabra. Dependiendo del afecto, dependiendo del amor, dependiendo de la forma de entrega como el predicador o como la pastora, como el pastor, ¿sí? O como los líderes lleguen y reciban a esa ovejita, dependiendo de cómo le curen las patas quebradas, ¿cierto? Porque llega patiquebrada, dependiendo de cómo le curen el corazón, dependiendo de cómo lo hagan, cómo le hagan el afecto, pero también más importante, dependiendo cómo me enseñen, cómo me den la vianda, cómo me den la comida, que la leche sea una leche pura, que sea perfecta, que sea agradable, que no sea leche adulterada. Todas esas cosas son las que hacen que mi nutrición, o que mi forma de caminar, o que mi testimonio, o mi apariencia sea una apariencia que verdaderamente se refleje y muestre la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, o sea, la prosperidad de Dios en mi vida. Porque es que muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que prosperidad es tener plata, creemos que prosperidad es tener carro, casa y beca, creemos que de pronto prosperidad es cuando yo voy bien vestido con un vestidito de esos bien bonitos, ¿sí? De pronto un pañuelito aquí en el pecho, ¿sí? Y llevo el mejor traje, la mejor corbata, el mejor par de zapatos. No, hermano, prosperidad es cuando usted tiene satisfacción en todo, cuando usted se siente satisfecho, cuando usted tiene contentamiento de lo que tiene, cuando usted no ve lo otro y lo anhela, cuando usted verdaderamente ya tiene, usted dice, Señor, yo vengo a esta iglesia y no quiero saber de nada más porque aquí lo que tengo me llena. Eso es contentamiento, eso es estar prácticamente en prosperidad con el Señor también. Y eso es lo que nosotros queremos, que el pueblo de Dios empiece a buscar, empiece a caminar, o empiece verdaderamente a anhelar ese tipo de leche, o ese tipo de vianda, ese tipo de carne, ese tipo de pan, que para que sea, y empiece a decir, Señor, yo quiero ser un odre nuevo, quiero ser diferente, quiero que la nutrición mía, quiero que mi alimento, quiero que lo que yo coma día a día, enséñeme a comer lo mejor para que mi cuerpo sea lo mejor, para que mi cuerpo esté prácticamente acepto para ti, o sea, que no tenga ninguna contaminación. Porque es que muchas veces nosotros también como cristianos, a veces vamos a diferentes partes, ¿sí? Y comemos cosas que no tenemos por qué comer porque ya las conocemos. No estoy hablando de pronto porque Pablo dice que no debemos ser motivo de contienda por motivo de la comida. Pero si vamos invitados a un lugar donde alguien nos invita, pero ese no conoce la palabra, tengo que orar por la comida y tengo que recibir la comida que él me dé y tengo que orar, ¿sí? Pero no tengo por qué decirle nada porque él no conoce nada sobre eso. Entonces quedaría de pronto una contienda, una confusión con él. Pero tengo que también mirar para dónde voy a caminar. Y eso es lo que Dios me quiere a mí enseñar. Y es lo que Dios quiere que nosotros, o sea, de pronto en un momento dado, de pronto pastores, de pronto profetas nos están oyendo, de pronto el pueblo. Porque es que ante la presencia de Dios, pastora, ante la presencia de Dios, todos somos iguales. Dios quiere que todos caminemos en la misma rectitud. Yo creo que para Dios quiere que todos seamos profetas. Yo creo que en el corazón de Dios quiere que todos seamos apóstoles. Yo lo veo así. O sea, yo veo un Dios todo bonito, todo poderoso, todo hermoso, ¿sí? Que es un Dios que me quiere a mí enseñar de todo.
que me dice, ubícate nada más, ponte. Cuando yo tuve la revelación del tren de alta velocidad, que me dijo, súbete, yo le dije, pero es que tal cosa, dijo, súbete. Y era un tren de alta velocidad, que los que yo conocí cuando estuve en Europa. Sí, entonces yo me monté al tren, y me monté en el tren, y en ese momento estoy en lo que estoy. Pero si yo no hubiese montado al tren, ¿qué hubiese pasado? A lo mejor de pronto otro gallo cantaría, ¿cierto? Como dice el refrán por ahí del pueblo. Pero entonces, lo que sí yo quiero es que el pueblo de Dios empiece a tener una nueva, o sea, en su estructura, el cassette cambia un poquito, el CD cambia un poquito y empieza a tener una nueva visión diferente de lo que esperamos con él. Porque él también tiene, porque muchas veces, pastora, ¿qué sucede? Vemos a hermanos que de pronto dicen, no, pero es que yo apenas nada más estoy empezando. Yo puedo hacer tal cosa porque en mí nadie se fija. Hermano, ¿qué sabes tú si de pronto el que está detrás tuyo te está mirando a ver cómo vas? Y de acuerdo a como tú vayas, él también va detrás tuyo. Entonces, todos tenemos un propósito en el camino de Dios. Nadie es pequeño, todos somos iguales. Nadie está atrás, nadie está adelante. Todos estamos ante la presencia de Dios. Nadie va a ocupar un primer puesto. Todos ocupamos el puesto que Dios nos dio para alabanza y para gloria y para honra de Él. O sea, no tenemos por qué seguir pensando de que el predicador, ¿qué tal cosa? Vamos a ver, el predicador tiene que ir al pueblo, bajarse donde está y untarse esas ovejitas, untarse la patica quebradita, ir y untarse un poquito de alcohol, de gasita, de isoine para poderle curar las paticas a las ovejitas. ¿O no, pastora? Doctor, mire, hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y fíjate que el Señor nos ha entrado dentro de una cobertura muy especial y algo muy, muy, pero muy importante que es necesario que nosotros tengamos en cuenta, y es, hoy entiendo el por qué. Tú hablaste de algo, hablaste de ofrenda, ¿cierto? Pero esta ofrenda que nosotros vamos a hablar no es plata, porque aquí eso es lo que a nosotros menos nos interesa, el dinero. Nos interesa es que usted se presente como ofrenda grata, como cuerpo de Cristo, delante del Señor, con toda actitud y con buen deseo de presentarse delante del Señor. Ahora, hay algo muy importante, doctor, y es cuando nosotros preparamos la palabra, cuando decimos el Espíritu de Dios me habló, Dios me dijo, son cosas muy graves si verdaderamente el Señor no me dijo y si verdaderamente el Espíritu de Dios no me enseñó, ¿cierto? Porque es que hay que tener en cuenta algo, doctor. La gran mayoría de la gente muy poco le ha dado importancia a lo que es el Antiguo Testamento. La gente dice, fue la antigüedad y eso no tiene nada que ver con nosotros. O sea, estamos obviando el origen de Jesús. Estamos obviando lo que el Señor nos enseñó con respecto a Cristo. Estamos obviando lo que en el principio nos enseñaba. ¿Para qué? Para que ahora podamos hablar con seguridad, podamos tomarnos de algo muy importante. Tú hablabas de la ofrenda y se me venía a la mente de cuando nosotros llevamos la ofrenda al Señor. Óigame bien, yo vuelvo y le repito, no es el dinero, es usted como ofrenda delante del altar de Dios. Fíjese, y soy yo como predicador la palabra que preparo. ¿Qué hace el panadero? Prepara los ingredientes para hacer el pan. Yo como predicador me preparo para llevar ese pan para el pueblo que viene con un hambre espiritual y que con una necesidad emocional o de pronto con una necesidad física, llámese como se llame, ¿cierto? Si yo como predicador entro a la presencia de Dios y Él me da unos ingredientes para preparar esa palabra, porque el único que sabe cómo está el pueblo es el Espíritu de Dios, porque Él es el que está en todas partes y Él mora en el corazón de todos sus creyentes y de todo aquel que ha invitado a Jesús en su corazón. O sea, si yo como predicador entro a la presencia de Dios y el Espíritu de Dios me da la harina, me da la mantequilla, me da aceite, me da leche, me da una serie de elementos para conformar esa palabra, quiere decir que esa palabra cuando salga de mi boca va a llegar a las diferentes necesidades. Por eso el mismo Jesús habla de las tres tierras, ¿cierto?
uno predica y algunos reciben la palabra para su alma, otros reciben la palabra para su espíritu y otros reciben sanidad en su cuerpo, o sea, reciben la palabra en la parte física. Si nosotros miramos en la palabra de Dios, el Señor manda a hacer panes en determinadas formas, usando determinados elementos, pero también asados en determinadas posiciones. O sea, fíjense que la misma escritura me está llevando a mí a lo que el Señor Jesús nos iba a enseñar con respecto a Él como pan, ¿cierto? Si nosotros miramos aquí, en la Biblia, en Levítico 2, dice cuando alguna persona, fíjense que está hablando de personas, no está hablando de dinero, ofreciere oblación a Jehová. ¿A qué se refiere la oblación? La oblación es cuando usted lleva ofrenda de cereal, ofrenda ya de un cereal que ha sido molido, de un cereal que ha sido procesado, de un grano que ha sido procesado. Si Jesús dice que Él es el grano de trigo, Él fue procesado, dice el grano tiene que caer para que muera y sea transformado en ese cuerpo espiritual. Pero fíjese que aquí la escritura me dice, mire, me dice cómo, dónde y para qué. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle al pueblo. La palabra, usted tiene que aprenderla a poner por obra. Usted no solamente se quede con la doctrina, usted no solamente se quede con la palabra, sino que usted tiene que ponerla por obra y decir, como me decía una hermana hace unos días, me gusta porque usted nos enseña cómo poner por obra, cómo practicar la palabra del Señor. Entonces fíjese que aquí dice, su ofrenda será de flor de harina. ¿Qué quiere decir? Hay que coger la harina y hay que hacerle el proceso, o sea, hay que coger la palabra, porque la harina se forma del moler una determinada cantidad de semilla. O sea, Dios nos da una palabra y ¿qué dice? Hay que molerla, hay que discernirla, hay que sojuzgarla, hay que escudriñarla. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice acá, dice, sobre la cual echará aceite. O sea, esa palabra debe ir con unción. Esa palabra debe ir con la unción del Espíritu de Dios. Y luego dice, y luego pondrá. Mire lo lindo que nos dice la Escritura. Dice, pondrá sobre ella incienso. ¿Y qué es el incienso? La oración de los santos. ¿Cierto? Amén. Fíjese que la misma Escritura nos está diciendo cómo nosotros, cuando vamos a predicar, cuando vamos a ofrecer, cuando vamos a dar, cómo debemos hacerlo. Ahora, aquí también hay otra parte que nos dice, pero esto es la persona, o sea, el pueblo. Pero para nosotros los predicadores o los sacerdotes, porque el sacerdote no solamente es el que nosotros conocemos, sino el sacerdote, según la palabra, es el que ministra la palabra, a quien Dios le ha dado la palabra para que encamine a un pueblo a rendirle culto a Dios. A eso es lo que se refiere. Y dice, cuando los sacerdotes, dice, lleve cada uno un puño, o sea, en la mano, porque ¿qué nos ha enseñado el Señor? Que en nuestra mano derecha está la vida. O sea, si en nuestro puño llevamos la palabra que trae vida, que trae todas estas cosas que nos enseña la Escritura, dice, un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso. Fíjense que allí nos está diciendo no solamente la palabra, no solamente la semilla, sino coloque la unción y haga la oración. Y dice aquí, y lo hará arder sobre el altar. O sea, primero hay que llevarlo, esa palabra, eso que nosotros decimos, Dios me habló, Dios me dijo, llévelo a la presencia de Dios para que Dios coloque su ok, para que Dios coloque lo que realmente esa persona está necesitando. Y aquí hay algo, doctor, que me llama la atención en el versículo 4, dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno. Y luego dice, y luego habla de otro, dice de sartén. Fíjense que son cosas muy diferentes en donde usted está asando la palabra, en donde usted está llevando la palabra, cuáles son los elementos y cuáles son los ingredientes, porque más adelante dice que una debe ser con levadura y otra debe ser sin levadura, otra debe ser con mantequilla y otra debe ser con aceite. Amén. ¿Qué tipo de ofrenda quiere ser, hermano? O sea, ¿cómo quiere que el Señor lo pase por la sartén o lo pase por el horno? ¿Cómo quiere que Dios verdaderamente lo lleve a usted a una unción especial? Y por eso es que nosotros estamos en este momento llevando esto, para que usted, mi amado hermano, empiece a buscar y a ver, porque es que el planteamiento que tenemos nosotros como iglesia, como denominación,
en este momento como ministerio de revelación, es que el pueblo empiece a aprender que no solamente tengo que ir al culto, ni que tengo que ir a leer la palabra, sino que tengo que, fuera de que tengo que buscar de la experiencia en el Espíritu de Dios, también tengo que buscar también que mi cuerpo, que es el templo donde mora el Espíritu de Dios, también sea agradable y también sea bueno y también dé testimonio. Yo a veces, perdónenme si les digo esta cosa, o esta palabra, pero a veces yo veo a los nutricionistas, o sea, unas personas que están encargadas de enseñarnos a nosotros cómo debemos comer, cómo debemos adelgazarnos o cómo debemos mantener un cuerpo perfecto, ¿sí? Lleno de salud, ¿sí? Y la vemos gorditas y todas rechonchas. Digo yo, bueno, ¿y entonces dónde estamos? ¿Yo cómo quiere que adelgace si la que me va a enseñar a mí a adelgazar está gordita? ¿Sí? Si de pronto yo veo que de pronto un predicador no me está hablando de cosas que muchas veces yo quiero para adelgazar, o sea, o que me lleven de pronto al caminar bueno, en ese momento, pues yo qué tengo que decir, pues este nutricionista o esta persona dietista o este predicador no me sirven, tengo que ir a la presencia de Dios y decirle, tengo anorexia Padre, espiritual, ir a decirle, Señor Espíritu, amado Espíritu de Dios, llévame al sitio para yo poder alimentarme bien, para poder caminar bien, porque cuando empecemos a hablar de locomoción, cuando empecemos a hablar ya de la parte del cuerpo en sí, de las orejas, de los ojos, de los oídos, del corazón, de las manos, de los pies, hermano, usted se va a dar cuenta de que necesita muchas cositas para empezar usted, y se va a dar cuenta de que si usted llena todas esas cositas, su caminar va a ser agradable y perfecto en la presencia de Dios. Doctor, mire, aquí hay algo muy importante que sería bueno explicarle al pueblo, y fíjese que la misma escritura me enseña el significado de las cosas. Nosotros estamos hablando porque tú me hiciste una pregunta, y es cómo hacer para que el pueblo no sea raquítico o no tenga anorexia espiritual o no tenga esas apariencias que uno le ve al pueblo, ¿cierto? Amén. Fíjese que aquí la misma escritura me enseña a mí qué tipo de pan yo debo comer y qué tipo de palabra yo tengo que dar para que mi pueblo no esté raquítico, para que mi pueblo esté equilibrado y tenga una buena relación con el Señor. Aquí no se trata de que usted tenga una relación bonita con la iglesia, aquí se trata de que usted tenga una bonita relación con el Espíritu de Dios y que tenga una relación muy espectacular con el Señor. Entonces fíjense que aquí hay algo muy importante que me gustaría enseñarles. Nosotros hablamos ahorita que la escritura dice flor de harina. Estamos hablando de la oblación. Pero ¿a qué se refiere la oblación? ¿Qué significado tiene la flor de harina? ¿Qué significado tiene el aceite, el incienso, la sartén? Eso todo tiene que ver con Cristo Jesús. Entonces vamos a enseñarle a nuestros amables oyentes, no, doctor, el significado de todo esto, porque para que usted sepa qué tipo de ofrenda, qué tipo de palabra, usted como ofrenda, si está bien para Dios, huele a Cristo o huele a muerte. Porque eso lo dice la escritura, o olemos a Cristo, amén, o olemos a muerte o a Hades, dice la palabra. Pablo. Entonces, si usted tiene que decir, Señor, huelo a Cristo, si huelo a Cristo, hermanito, prepare su vestido para que pueda entrar a la fiesta de Cordero. Pero si usted no huele a Cristo, sino que huele a mundo, huele a pecado, usted ya sabe para dónde va. No se prepare mucho, porque al lugar donde vamos, tan pronto lleguemos, dice que el fuego es el que nos espera, pero no el fuego que santifica y purifica, sino el fuego que quema pero no consume, el tormento que habla la escritura. ¿Okay? Fíjense que aquí la palabra del Señor, aquí en Levítico, me está enseñando algo muy importante, que es la oblación. La oblación se refiere a una ofrenda de cereal. ¿Por qué el Señor habla de cereales? Porque Él mismo dice que Él es la palabra de trigo, ¿cierto? Él es la semilla de trigo y el trigo es un cereal. Por eso, y también hablamos de algo muy importante, como en la palabra de Dios está la cebada, está el trigo, está la lenteja, y cada uno de ellos tiene un significado en el plano espiritual, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene algo que nos edifica a cada uno de nosotros. Pastora, mire, aclarémosle un poquito al pueblo de Dios, ¿sí? Es que la ofrenda, el significado es Cristo Jesús, pero nosotros como somos a imagen y semejanza de Cristo Jesús, nosotros también somos ese tipo de harina, ese tipo de trigo, ese tipo de cebada, ese tipo de arroz. Somos eso, y que estamos siendo molidos por el Señor, estamos siendo molidos por Dios, para que cuando vayamos a la presencia de Él, entonces seamos una ofrenda de oblación
o una ofrenda de otra cosa que el Señor tiene a nivel de Levítico. Doctor, mire, hay algo importante y es que aquí el Señor es claro, o sea, dependiendo del tipo de pecado y dependiendo de lo que usted quería o lo que Dios, del pecado que usted había cometido, el Señor exigía una serie de sacrificios y una serie de caminar. Entonces, si se había pecado contra la paz, pues había que buscar ofrenda de paz. Si se había pecado contra el cuerpo, entonces había que hacer una serie de procesos para que mi cuerpo fuera limpio, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando acerca de lo que es la oblación. La oblación se refiere, cuando dice oblación, dice su ofrenda será flor de harina. En algunas partes de la escritura nosotros vamos a encontrar que Él nos pide una medida. Dice 2 efas o 2 cucharadas o 2, quiere decir que la palabra se cumplirá por medida. Y la medida me la da el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el Espíritu Santo ha colocado sobre nosotros una medida, de acuerdo a sus dones, una medida de fe. O sea, fíjense que todas las cosas en la palabra están dadas por medida y que esa medida así será medida, porque con la varita que tú mides, con la medida que tú mides, tú serás medido. Entonces fíjese que la misma escritura nos está enseñando este tipo de cosas porque Él necesita que usted conozca, no solamente que usted sea un diestro en el Nuevo Testamento, ignorando el origen de Cristo Jesús. Mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de estos elementos que conforman la palabra para que usted sea un creyente espiritualmente bien alimentado por la palabra de Dios. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.